circuito, ¿sí? Entonces, aquí bajo Quartus vamos a trabajar con dos archivos. Uno en donde se encuentra, digamos, el circuito, el modelo, nuestra descripción del circuito digital, y vamos a necesitar un segundo archivo donde va a estar lo que se conoce como test bench o banco de pruebas. Ahí es donde nosotros vamos a indicar cómo van a estar cambiando las señales que se le van a aplicar a las entradas de nuestro circuito, ¿vale? Para hacer eso, en bajo Quartus es indispensable para poder crear el test bench y aprovechar una herramienta. Lo podemos crear nosotros si queremos el test bench, pero podemos aprovechar que Quartus puede generarnos un template analizando el código fuente, y ya nosotros ya nada más nos dedicamos a indicar cómo van a cambiar las señales de entrada. Para poder generar este test bench o este template es requisito que el proyecto ya se haya compilado completo una vez, porque deposita en algunos archivos algunas indicaciones, ¿sí? Y esas, sobre todo de los puertos que contiene, que son incluidos en nuestro test bench. Y bueno, para generarlo entonces debe de haber sido compilado ya al menos una vez. Lo primero que vamos a hacer es irnos al menú de Processing, y vean que aquí hay una opción que dice Start, y casi hasta abajo, aquí nos vamos a detener tantito, hay una opción que dice Start Test Bench Template Writer. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic ahí a esa opción, ¿sí? Ahorita lo volvemos. Test Bench Template Writer. Y si se fijan acá abajo en la consola, en los mensajes en verde, ¿quién es el que genera el template writer? El EDA Netlist Writer es uno de los 5 componentes o de las 5 tareas que se ejecutan cuando se hace la compilación. De hecho es el último componente. Pero aquí nos sirve para generar el test bench. O sea, dice que lo ha generado sin errores. Bueno, pues ya podemos abrirlo. Para ver la ubicación, curiosamente el test bench no lo pone en el directorio raíz del proyecto, sino que genera 2 niveles de carpetas y ahí coloca lo que son los archivos que tienen que ver con simulación. De hecho, por aquí, bueno, tal vez está muy pequeño, no sé, en el directorio taller, que es el que habíamos creado ayer, recuerdan que hay un directorio MUX. Ahí es donde está nuestro proyecto. Bueno, pues el directorio Simulation, directorio Model Sim, ahí es donde se generó el archivo mux.bt. Ahí aparecen los mensajes en verde. Entonces ahorita vamos a abrir ese archivo. Para abrirlo, bueno, pues nos vamos, aquí hay un icono, puede ser este que está aquí, o en File está Open, ¿sí? Le damos clic y acuérdense lo que acabamos de decir, hay que entrar al directorio Simulation, al directorio Model Sim, y cambiamos aquí el filtro, ponemos test bench o todos, y si se fijan aquí hay un archivo llamado mux.bt. Ese archivo le damos doble clic o le damos a abrir, y es el archivo que contiene al template de nuestro test bench. Entonces vamos a abrir el archivo mux.bt de Verilog test bench. Vean entonces que para este proyecto tenemos dos archivos, el mux.v, que es donde está nuestro circuito, y tenemos el mux.bt, Verilog test bench. Aquí tenemos el circuito y aquí tenemos nuestro test bench. Bueno, vamos a ver qué contiene nuestro test bench. Bueno, todo lo que está en verde son comentarios, ¿no? Entonces ahí no tenemos ningún problema. Vamos a empezar por la primera línea, que es la línea de Time Scale. Time Scale básicamente lo que va a servir es para indicar qué unidades de tiempo se van a utilizar en el test bench y la precisión del simulador. Entonces, esta directiva Time Scale aquí nos dice un picosegundo,
significaría que las unidades a usar serían picosegundos, es el primer parámetro en el test bench, y el siguiente sería la precisión del simulador, que va ejecutando pasos de un picosegundo. Aquí en FPGAs, dados los tiempos que se suelen manejar, aquí vamos a cambiarle picosegundos, vamos a usar nanosegundos. Son las unidades de tiempo que normalmente vamos a utilizar en nuestro caso. Nada más en el primero, nanosegundos. El segundo puede quedar así, en picosegundos, para que la precisión, sobre todo para la simulación con retardos, bueno, tenga una buena precisión. También que bueno, pues lo siguiente es definir a las señales que se van a utilizar en el test bench. Es decir, vamos a tener señales también A, B y C y X. Aquí lo que llama la atención es que aquí tienen distinto tipo al que tenían definido. Si recuerdan, A, B y C eran por default del tipo while, y X, que es la salida, era de tipo reg, porque recibe su valor dentro de un bloque always. Pero en el test bench cambia su tipo, y ahorita vamos a ver por qué, por la forma que se usan en el test bench. Dentro del test bench vamos a asignar valores a estas dentro de bloques always. Entonces, por eso es que en el test bench el tipo que se va a usar es distinto para las entradas y para las salidas. Y eso es bueno contemplarlo, que a veces nos puede confundir un poquito, pero tiene que ver con cómo se usan esas señales en ese archivo en particular, en el test bench. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Vamos todos hasta aquí. Bien. Bien. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues hay que conectarnos con el circuito. Esto que está aquí es descripción estructural. Entonces, vamos a conectarnos con el módulo MUX, que es el que se encuentra en el archivo con el circuito. Se va a hacer una instancia llamada I1, también es un nombre que automáticamente pone el software. Y después vienen las conexiones. Por simplicidad, ¿sí?, las señales en el test bench y las señales en el módulo circuito se suelen llamar igual para que no haya problemas de confusiones. Entonces, la señal A en el test bench va a ser conectada a la señal A de nuestro multiplexor. Igual acá, la B con la B, la C con la C, la X con la X. Entonces, al llamarse igual, no hay problema de confusión, ¿no?, en cuanto a las señales. Y eso es lo que se hace aquí. Hacer una instancia del circuito que tenemos en el archivo mux.b, nuestro circuito digital. ¿Vale? Entonces aquí nos conectamos con el tipos de bloques. Existen bloques inicial y bloques always. Los bloques inicial tienen la característica de que se ejecutan una sola vez y justamente sirven para inicializar señales. Los bloques always son bloques que tienden a repetirse en su evaluación, se repiten constantemente. Esa es básicamente la diferencia. Bien, entonces aquí en el bloque inicial lo que vamos a hacer es dar los valores iniciales de las entradas de nuestro circuito. Entonces aquí vamos a colocar A igual a 0, punto y coma, enter, B igual a 0, punto y coma, C igual a 0, punto y coma. Importante, solamente deben inicializarse las señales de entrada. Si ahí le damos valor a una señal de salida, el simulador puede considerar que debe de quedarse amarrado a ese valor durante toda la simulación, y eso no es correcto. Entonces, importante, aquí solo ponemos señales de entrada. Las de salida no nos metemos para nada con ellos. Y bueno, ¿por qué definimos a las señales A, B y C del tipo reg? Porque dijimos ayer que cuando una señal adquiere su valor dentro de un bloque always o dentro de un bloque initial, en cualquiera de esos dos bloques, debe ser del tipo reg, porque su valor queda registrado hasta el final de la evaluación del bloque completo.
Entonces, por eso, para el test bench, A, B y C son del tipo reg. Y si se fijan aquí, la señal de salida, nosotros no la manejamos, por eso es que es del tipo while. Ese valor se lo va a asignar el simulador. De algo que se conoce como tarea del sistema. Todas estas que empiezan con el signo del dinero, esta que se llama display, es como un printf, sirve para imprimir simplemente mensajes en la consola. Verilog, a diferencia por ejemplo de VHDL, tiene mejor soporte para manejar mensajes y manejar texto en la consola. En VHDL es más rudo querer hacer esa tarea. Existe el reporter, por ejemplo, pero luego tiene problemas con los tipos de datos, etcétera, ¿no? Y aquí no es tanto. Entonces, usamos esta tarea del sistema que se llama display. En Verilog sucede que, como en todos los lenguajes, tenemos un conjunto de palabras reservadas del lenguaje. Pero bueno, sucede que los fabricantes de software se pusieron a ver que hacían falta ciertas funcionalidades y dijeron, bueno, aumentamos el número de palabras reservadas, pues eso hace que haya que revisar de nuevo el lenguaje. Es más rápido incluir tareas del sistema que al no ser palabras reservadas, bueno, pues simplemente se difunde que existen y no hay que hacer revisiones constantes cada que se hace una modificación de este tipo. Entonces, por eso en Verilog van a haber muchas tareas del sistema que ayudan con el trabajo, sobre todo a la hora de los test benches. Existen tareas del sistema para imprimir mensajes, para monitorear señales, para devolver tiempo, para generar números aleatorios o pseudo aleatorios, etc. Hay una cantidad para manejar archivos, por ejemplo, vaciar el resultado de la simulación en un archivo y tener una versión texto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todas las que empiecen con pesos son tareas del sistema. Son funciones que ya están incluidas en los compiladores de Verilog, pero que estrictamente hablando no forman parte del lenguaje porque no se consideran palabras reservadas. ¿Qué les parece? Es un poco como el tipo Standard Logic en VHDL, ¿no? Curiosamente no está definido en el IEEE, en el estándar IEEE, pero todos los fabricantes de software lo adoptaron para manejar las señales de puertos en los circuitos. Es un tipo de datos que todo el software reconoce, ¿no? Aquí sucede algo más o menos así. Entonces, cuando se ejecute este bloque inicial en la consola del simulador, bueno, no en esta sino en la del simulador, va a aparecer el mensaje Running Test Bench y ustedes aquí le pueden cambiar hola mundo, pueden poner su nombre, lo que ustedes gusten y va a aparecer impreso en la consola del simulador. Bien, entonces bloque inicial se ejecuta una sola vez y las variables que adquieran valor dentro de ese bloque deben ser del tipo reg, al igual que en los bloques always, ¿vale? Bien, luego viene el bloque always, es como dijimos un bloque continuamente. Entonces, bueno, íbamos a borrar each peg porque realmente esta no es parte de nuestro diseño, nada más es para monitorear cuando cambia cualquiera de las señales. Entonces la borramos, la comentamos y ahí vamos a poner numeral 50 y vamos a poner A igual a no A, indicando aquí. Vean ustedes, aquí estamos diciendo que cuando, bueno, para empezar los bloques initials y los bloques always para la simulación se ejecutan conjuntamente. Ambos se empiezan a ejecutar al mismo tiempo. Como el bloque inicial lo que hace es dar el valor inicial de mis señales de entrada, en el begin lo que hacemos es decir esperar 50 unidades de tiempo. Numeral 50 significa esperarse por 50 unidades de tiempo. ¿Cuántas unidades o qué unidades de tiempo? Las que definimos en time scale. Aquí estamos diciendo que se espere 50 nanosegundos, que fue lo que habíamos definido en time scale. Y entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que se espere 50 unidades de tiempo o 50 nanosegundos para que esta inicialización dure
los primeros 50 nanosegundos y después de que se pase ese lapso de tiempo, lo que hacemos es complementar el valor de A o invertir el valor de A. Entonces, este operador es el operador NOT o inversor. Entonces, se hace la inversión y esto se vuelve a ejecutar. Se vuelve a esperar 50 unidades de tiempo, vuelve a invertir el valor de A y ahí lo que estamos haciendo es generar en la señal A una onda cuadrada con periodo de 100 nanosegundos. 50 va a estar en bajo y 50 va a estar en alto. Exactamente. Incluir de momento ahorita en esta primer versión de nuestro test bench. Bien, hacia abajo ya nada más termina el bloque always y termina nuestro módulo. Correcto. Entonces, lo que hay que hacer es salvar, ¿no? Sí. Cambiar las unidades de tiempo. Ya vimos que el numeral, las unidades que expresemos van a estar en términos de lo que indiquemos aquí, nanosegundos. El nombre del módulo en nuestro test bench, aparte de MUX, tiene incluido --BLG-TST. Esa información la vamos a necesitar en un momento más. Los tipos de datos de las señales. Aquí definimos una señal A, B y C del tipo reg, porque su valor lo adquieren dentro de bloques initial y bloques always. Entonces, requisito de Verilog, si una señal adquiere su valor dentro de estos dos bloques, debe ser del tipo reg. Y la salida, si se fijan, aquí en ningún momento la hemos manejado. Por default decimos que es del tipo wire. Los valores se los va a asignar el simulador a la salida. Aquí en esta parte nos conectamos con el circuito. Es decir, ahorita estamos en el archivo mux.bt y aquí lo que hacemos es conectarnos con el módulo que está en el archivo .b. Entonces, ¿cómo se llama ahí el módulo? Se llama mux. Por default se le pone el nombre o identificador I1 y aquí está la conexión de los puertos. Es decir, la señal A de aquí del test bench se va a conectar con la señal A del multiplexor, la señal B con la señal B y ponemos el mismo nombre para no confundirnos, ¿no? Básicamente, esto es lo que se llama notación relacional, porque estamos diciendo qué señal del módulo con qué señal del test bench debe de conectarse y de esa forma queda perfectamente definido. Esta tiene la característica de que incluso se pueden poner en desorden y no hay problema porque está perfectamente identificado qué señal se conecta del test bench con el circuito. Entonces, por eso A con A, B con B, C con C y X con X. Y en el bloque inicial que se ejecuta una sola vez, aquí damos los valores iniciales. Se ejecuta una sola vez, va a utilizar una tarea del sistema para imprimir un mensaje y al mismo tiempo que se ejecuta el initial, se ejecuta también el bloque always. Por eso aquí ponemos primero un retardo de tiempo, decimos que se espere 50 nanosegundos antes de invertir el valor de la señal A. Y como este bloque always se repite continuamente, cada 50 nanosegundos invierte el valor de A para generar una señal con periodo de 100 nanosegundos. ¿Vale? ¿Qué les parece? ¿Bien? Bien. Ya que tenemos este código, pues vamos a pedirle al Model Sim, que es el simulador que acompaña a Quartus, que haga su trabajo. Bien, lo primero que hay que hacer es irnos al menú de Assignments, porque le vamos a decir al Quartus qué es lo que le tiene que mandar al Model Sim para hacer la simulación. Entonces nos vamos a Assignments, luego a Settings y va a aparecer esta ventana. Y hay una categoría que dice EDA Tool Settings, hay una opción que dice Simulation. Entonces, todo lo que le vamos a solicitar al simulador. ¿Sale? Ya todos estamos ahí. Bien. Vean que hasta arriba, lo primero que debe de estar seleccionado, si no estuviera seleccionado el Model Sim Altera, de todas maneras aquí lo podemos seleccionar. Pero como nosotros ya lo habíamos definido al principio de nuestro proyecto, por eso es que ya aparece aquí.
Acuérdense que es el Model Sim, Altera porque ya tiene los archivos para trabajar con los FPGAs de esta compañía, Altera. Bien, aquí, bueno, pues ya sabemos que vamos a trabajar en VHDL. La precisión de la simulación ya habíamos especificado que es picosegundos, está bien. El directorio de salida, recuerden que los archivos donde está el test bench, etcétera, y donde se van a depositar algunos archivos adicionales, va a estar aquí. De donde está mi proyecto, subimos un nivel Simulation, otro nivel Model Sim, y ahí es donde se encuentran todos los archivos relacionados con simulación. Ahí es donde encontramos el archivo .bt. Bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a indicarle al Quartus cuál es el archivo que se va a usar como test bench. Porque bueno, yo puedo tener un circuito y puedo tener 2 o 3 o más archivos test bench para hacer distintas simulaciones. Entonces hay que indicar en su momento cuál de todos estos es el que vamos a usar para simular. Entonces le vamos a dar clic donde dice Compile Test Bench y le damos clic aquí al botoncito que dice Test Benches y debe de aparecer este cuadro de diálogo. Exactamente, debe de aparecer ese cuadro de diálogo. ¿Vale? ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Bueno, le vamos a indicar New, que vamos a agregar un nuevo test bench, porque a pesar de que el Quartus ya lo generó y ya lo modificamos nosotros, hay que indicárselo, porque realmente el Quartus lo que va a hacer es, a través de un componente llamado Native Link, va a mandar estos dos archivos, se los va a mandar al simulador y el simulador los va a compilar para poder hacer la simulación. Entonces, test bench, ¿cómo se llama nuestro test bench? Se llama MUX, así simple y llanamente. Vean cómo automáticamente escribió aquí abajo el nombre del módulo principal de mi test bench, porque la primera parte se llama igual, pero a ¿qué le tenemos que agregar? Lo que le agregó automáticamente el software, _BLG_TST, es el nombre que tiene el módulo que está dentro de nuestro test bench. ¿Qué les parece? Siguiente, vamos a darle clic aquí a este cuadrito de diálogo, porque aquí vamos a definir cómo se llama la instancia del circuito dentro de nuestro test bench. Y si ustedes recuerdan, ¿cómo se llama? I1, exactamente, son los 3 datos que les había dicho que había que memorizar o que había que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el test bench, el archivo se llama MUX, aquí no hay que poner la extensión, simplemente MUX. ¿Cómo se llama el módulo en ese test bench? MUX-BLG de Verilog -TST de prueba, ¿no? De test. Y damos clic a este check button para poner aquí el nombre de la instancia del circuito dentro del test bench, que es I1, que es el nombre que por default le pone el software. Bien, aquí nosotros podemos definir el tiempo de simulación. Aquí normalmente solemos ponerle un tope a la simulación para que no se siga a veces simulando y vemos que hasta la máquina se nos traba, porque a veces si hacemos algo mal en el test bench se puede querer seguir simulando mucho tiempo, no parar la simulación y eso no es correcto, ¿no? Se nos puede tirar la máquina. Entonces vamos a darle clic en End Simulation, vamos a decir que termine a los 2000 nanosegundos. Y con eso vamos a ver 2000 nanosegundos. Sí, porque está en segundos, es una simulación tremenda, ¿no? 2000 nanosegundos. Y con eso va a ser suficiente para que veamos todas las posibilidades de nuestro multiplexor. Bueno, ya definimos que nuestra simulación termine ahí, ¿no? Que no se nos salga de control. Y lo que sigue es indicar el archivo del test bench. Entonces, aquí es donde les digo, como podemos llegar a tener varios, le damos clic al botón de los 3 puntitos, nos vamos al directorio Simulation, directorio Model Sim, acuerden que ahí es donde lo deposita el software, y le damos clic en .bt.
Open. Aparece aquí, pero es importante que una vez que aparece aquí hay que darle clic al botón de Add, porque si no, no lo adiciona y a veces no le damos Add y no se hace la simulación, ¿no? Entonces, imprescindible, debe de aparecer ya aquí adentro. Deben de llegar a tener ahí el mensaje de que ya se incluyó nuestro test bench, ¿no? Entonces aquí ya le damos simplemente OK. Y aquí también le damos OK, ya apareció aquí las definiciones de nuestro test bench. OK. Ya estamos, y aquí otra vez, OK, aquí abajo. Entonces damos OK a esas tres ventanas y ya estamos prácticamente listos para simular. Nada más hay que corroborar que el Quartus tenga el path o la ruta donde se encuentra el simulador. Eso es algo que solo se hace la primera vez que se va a simular y una vez que lo hagamos ya no se vuelve a hacer nunca, ¿no? A menos que instalemos otra versión del software, ¿no? Entonces nos vamos a Processing, a ver, vamos a ver Processing o Tools, es en Tools, y acá abajo está la opción de Options, Tools y Options. Exacto. Y va a aparecer esta ventana. Y ahí vamos a seleccionar la opción que dice Edit Tool Options, justamente. Esa que está ahí. Entonces, como pueden ver, el Model Sim no tiene el path. Siempre la primera vez que lo vamos a ejecutar pasa eso, ¿no? Entonces, vamos a darle el path en donde se encuentra el simulador. Bien. Entonces, hay que seleccionar el que dice aquí Model Sim Altera. Y nos vamos a ir con el botón de los tres puntitos, le vamos a dar clic para encontrarlo. Bien. Entonces, vámonos a la raíz, disco local C. El Quartus queda instalado en un directorio que está en la raíz de nuestro disco duro, que se llama Intel FPGA Lite. Luego viene ahí una carpeta que tiene el nombre de la versión Intel FPGA Lite. Entramos a la versión y aquí ahora sí ya Model Sim-ACE, y adentro de este seleccionamos Win32 Aloem. Ahí es donde se encuentra el simulador, el Model Sim. Entonces le damos seleccionar carpeta. Ya ustedes ya hicieron esa parte. Entonces, este paso de la ruta solamente es, como les digo, la primera vez que se vaya a ejecutar el Model Sim. Después ya no hay que volver a hacerlo. Bien. Una vez que ya tenemos definida la ruta donde está el Model Sim, pues vamos a lanzar la simulación funcional. Entonces, nos vamos al menú de Tools, puede ser en el menú de Tools. Ajá. Run Simulation Tool, ejecutar la herramienta de simulación, y le vamos a dar primero la que dice RTL Simulation, RTL Simulation. La RTL Simulation es la simulación funcional o ideal, y la Gate Level Simulation, que es la que aparece abajo, sería la simulación con retardos de tiempo. Entonces ahorita vamos a darle primero la RTL Simulation. Es la primera. Entonces ahí va a tardar un poquito. Ya por ahí viene el Model Sim. Y vean cómo empieza a aparecer. Van a llegar todos a tener esta ventana. Para ver la simulación completa le damos clic aquí en la ventana de formas de onda. Un clic y luego le damos clic a la lupa oscura, que es un full zoom. Ajá, por favor. Esa es la primera simulación que estamos generando. Noten que nada más nosotros en el test bench modificamos la forma de aplicar impulsos de la señal de A. Ahorita vamos a regresar a modificar B y C. Pero digamos que este primer paso es para que veamos cuál es el proceso hasta llegar a la simulación. Entonces aquí, damos clic aquí en la ventanita. Sí, en esta de formas de onda, ahí. Ya, se aparece en azulito y le damos clic a la lupa oscura para que se vea completa la simulación.
Ya estamos ahí, perfecto. Entonces, clica la ventanita y las formas de onda y clica la lupa oscura de este full zoom. Ahí, no cambió, hay que ver en el test bench. Hay que irnos al test bench. Hay que cerrar el model, ¿sí? Sí. Y en el test bench, abajito en el Orbis. No. Sí, igual. Sí. A lo mejor, sí, porque está activo el exacto. Ya está. Entonces ahora sí, vuelves a la simulación y ya vamos. ¿Qué pasó? Cierra el model, sí. Sí. Ok, entonces vamos a tu. Y abajo ya está. Pues ya está salvado, ¿verdad? Ya está salvado, ok. A ver, vamos a empezar una vez. Ajá, RTL Simulation. ¿Sale? Sí. Y ya está. Le damos así con esta lupa oscura, full zoom, hasta por acá sin problema. ¿Está? No sé qué. Creo que ya más o menos todos ya llegaron a esta simulación, ¿no? Full zoom. Así es. Muy bien. Entonces, ahorita ya todos tienen esta primer simulación. Es una simulación incompleta porque solamente estamos indicando cambios en la señal A. Eso es a propósito para que ahorita vean cómo le vamos a hacer para modificar a las señales B y C. Tiene algunos detalles por ahí interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos la simulación. Como la señal de control vale 0, ¿qué tenemos a la salida? Lo mismo que hay en la entrada A. Obviamente necesitamos cambiar los valores en B y C para que podamos tener una simulación completa. Algo que también, por ejemplo, ustedes pueden notar es la escala de tiempo aquí abajo en el simulador. Como la precisión está dada en picosegundos, probablemente aquí les está arrojando valores en picosegundos. Pero ustedes pueden cambiar la escala de tiempo si se posicionan. Ahí abajo dan clic con el botón derecho del mouse y hay una opción que dice Grid, Timeline and Cursor Control. Entonces, si le dan clic ahí, seleccionan aquí nanosegundos para que les ajuste la escala de tiempo a nanosegundos. Y ya quedó, ¿no? Perfecto. Sí, ¿no? Todo bien, ¿no? Entonces aquí, nanosegundos. Ok. Eso. Entonces ya está ahorita en nanosegundos, ¿no? Perfecto. Nosotros ya terminamos esta simulación, pero pues necesitamos completar nuestro test bench para que haya cambios en B y C. Noten también una cosa, aquí abajo en la ventana, en la consola del simulador, cómo aparece el mensaje que dijimos que iba a quedar impreso, ¿no? Running Test Bench. Si ustedes le cambiaron por Hola Mundo, pusieron su nombre, etcétera, debería de aparecer aquí.
Vamos a hacer alguna modificación al test bench, necesitamos cerrar el model sim porque este es un programa que no permite que haya dos instancias abiertas del programa. Entonces debemos de cerrar, por favor Brandon, cerrar. Cuando hagamos cualquier cambio podamos volver a abrir el model sim sin problemas, porque si no se genera ahí un bloqueo. Bien, vamos a bajar un poquito por favor, aquí vamos a regresar al always, que es donde estamos manejando a nuestras señales de entrada. Entonces, vamos a suponer que yo lo que quiero es que la señal A tenga un periodo de 100 nanosegundos. Bueno, eso ya está descrito ahí. Pero quiero que la señal B tenga un periodo de 200 nanosegundos. ¿Cómo debería yo de modificar aquí el test bench para que la A siga teniendo el periodo de 100, pero que la B tenga un periodo de 200 nanosegundos? ¿Qué es lo que debería yo de hacer? Hay que agregar más otro numeral, exactamente, más numerales, y todo lo puedo hacer en ese solo bloque always. Podría yo poner dos bloques always, uno para A y el otro para B, para manejar la B, y eso me simplificaría mucho la vida. Pero para no generar demasiado código, lo puedo manejar en una sola en un solo bloque always. ¿Cómo le haría yo para especificar los cambios de B a razón de periodos de 200 nanosegundos en el mismo bloque always? Hay que respetar el periodo o los cambios de la señal más rápida. Porque si yo pongo por ahí un numeral 100, no voy a permitir que cambie la de 50 nanosegundos, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que respetar las transiciones de la señal más rápida, la que cambia más rápido. Entonces, ¿cómo lo indicaría yo ahí? Se podría poner eso otra vez, o sea, otra vez 50A y abajito cambio de B. Exactamente, exactamente. Vean cómo, como dice el compañero, aquí sí, el profesor, vamos a poner otros 50 y vamos a pedir que vuelva a cambiar A. Entonces aquí estamos respetando que cada 50 cambia la señal A. Y ahora aquí ponemos que cambie B, que se complemente exactamente como está plasmado aquí. Entonces vean, y eso es lo que quería que ustedes checaran. Cada 50 cambia la A, pero cada 100 cambia la B, la señal B. Y ya no nos costará trabajo con esta idea incluir que la C cambie cada 400, ¿tampoco no? ¿Qué tendría yo que hacer? Repetir un poco eso y al final agregar a la señal C. Entonces, ¿cómo quedará mi código para incluir a las tres señales cambiando a diferentes periodos? Entonces vean cómo la temporización va de 50 en 50, porque hay que respetar a la señal que cambia más rápido. Y bueno, pues ya yo ya voy viendo en dónde debe de cambiar B y dónde debería de cambiarse. Por eso, como bien dijeron, pues habrá que repetir el bloque. Habrá que repetir eso y ya en la última cambiará la C. A cambia cada 50 nanosegundos. La B cambia cada 100 y la C cambia cada 200. Entonces, de esta forma, ya estoy indicando cómo van a cambiar las tres entradas de este multiplexor. Vean que a pesar de que este es un ejemplo muy simple, muy sencillo, nos da las ideas para poder manejar ya después cualquier otro circuito. ¿Qué les parece? Entonces, salvamos, por favor. Y vean como, como ya aquí estoy modificando el test bench, pero es el mismo test bench, ya no tengo que cambiar ni los settings ni el path, ya nada más salvamos y pedimos que se simule. Nos vamos a Tools, Run Simulation Tool y le damos la opción RTL Simulation. Y vamos a ver
ahora pues deberíamos de ver la simulación completa. Monitor, creo que lo comentamos hace un momento. Entonces vamos a agregar aquí en monitor, y vamos a agregar todo lo que querramos imprimir como texto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner entre comillas time igual % de, coma, a igual % de. Bueno, le puedo quitar la coma simplemente con espacio. B igual % de, igual que como utilizamos el printf que habíamos dicho hace un momento. Entonces A, B, C igual % de y X igual % de. Incluso aquí podemos poner /n, es /n igual para poner una indicación de nueva línea. Y ahora sí, aquí por ejemplo podemos poner pesos time para que esa tarea del sistema me devuelva el tiempo de simulación. Podemos poner A, B, C, X. Entonces, esta tarea del sistema llamada monitor se pone en un bloque inicial porque solamente se puede ejecutar una sola vez o lanzar una sola vez, ya que esta tarea se queda residente en memoria y está observando o monitoreando los valores de las variables para poder detectar cualquier cambio en ellas y poder hacer una impresión en forma de texto, ¿no? Para poder tenerla, además de la forma gráfica que también tenemos en las formas de onda. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar eso que tenemos ahí. Les digo, esto se queda residente en memoria. Perdón, al principio, antes de que asignemos valores para que nos ponga el valor inicial. Entonces vamos a ponerlo primero antes de asignar valores. Ahí. Y ya después hacemos la asignación. Si ya hicieron ese cambio, salvamos nuestro test bench y pedimos la ejecución. Tools, Run, Simulation Tool, RTL Simulation. Completa. Es lo mismo que teníamos hace un momento, pero si se fijan, acá abajo en la consola, si Brandon nos hace favor de ampliar un poquito la consola, vamos a tener la versión texto de la simulación. Vean cómo monitor, al quedarse residente en memoria, detecta cualquier cambio de la señal y nos regresa el tiempo de la simulación y el valor que tienen todas las variables involucradas o definidas ahí en el monitor. En este caso pusimos A, B, C y X, ¿no? Entonces vean, time me pone primero el tiempo de la simulación, que me lo regresa a la tarea del sistema time. Y luego pone los valores de las variables involucradas, de las señales de entrada y de salida. A, B, C y X. ¿Qué tal? Ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces, nada más se puede utilizar un solo monitor, porque al quedarse residente solo puede haber una ejecución de esa. ¿Qué pasó? ¿Todas esas? De ocupar y cuando no. Por ejemplo, display, bueno, cuando el simulador ejecuta un paso de simulación, ejecuta realmente varios pasos. Unos se dice que están en la zona activa, es decir, que tienen que ver con el circuito. Otros están en la zona reactiva, que tienen que ver con el test bench. La directiva display se ejecuta al principio del paso de simulación, cuando no necesariamente ya están los valores calculados de la salida. Pero la de monitor se ejecuta hasta el último, por eso se prefiere utilizar esta, porque ya los valores ya están calculados.
ya están generados por la simulación. E incluso ahorita a ver si vemos un ejemplo rápido de eso, con un simple inversor. Hay que ver un poquito de cómo es el scheduling del paso de simulación. Entonces, con monitor no va a haber ningún problema, pero a veces utilizar display o write u otras, como se ejecutan al principio, a veces no están los valores actualizados de las señales y nos pone valores erróneos. Y uno puede pensar, no, es que está mal la simulación. No, es que cada tarea del sistema de impresión se ejecuta en un punto distinto del paso de simulación. Entonces, por eso con esta no hay ningún problema, con monitor. Porque esa se ejecuta al final, cuando ya están asignadas todas las variables. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a cerrar nuestro Model Sim. Y vamos a pedir o a solicitar ahora la simulación Gate Level Simulation. Entonces nos vamos a Tools, Run Simulation Tool, y damos la opción que está abajo, ahora la que dice Gate Level Simulation. Esa opción va a tomar en cuenta los datos generados en el back annotation, es decir, los retardos característicos, bueno, calculados en base a este diseño, a este circuito en el FPGA seleccionado. Vean ustedes que cuando doy esa opción, lo primero que me aparece es una ventanita que me va a pedir el modelo de tiempo. Aquí en esta herramienta se hace algo que se llama multi-corner analysis, es decir, que se hacen 2 o 3 análisis bajo distintas condiciones. Entonces aquí uno selecciona cuál. Entonces hay un modelo lento a 85 grados, lento a 0 grados o rápido a 0 grados. Se prueban distintas condiciones de temperatura y características del FPGA. Normalmente nosotros utilizamos la lenta a 85 grados porque es el peor de los casos. Digo, normalmente no vamos a tener el FPGA quizás a esa temperatura, pero nos dice cuál es el peor de los casos de velocidad para el FPGA que hemos seleccionado. Entonces nosotros aquí le damos simplemente Run. Va a tomar retardos de tiempo en base al análisis a 85 grados centígrados, que es cuando va más lento el procesador, perdón, el FPGA, y es lo que nos va a presentar ahorita el Model Sim. Van a ver ustedes que van a aparecer más mensajes adicionales, ¿no? Entonces, aparece la simulación, damos clic en la ventana de formas de onda para poder mostrar la simulación completa. Y aquí ustedes ya podrán notar cómo la salida, ¿sí?, ya no cambia exactamente a los 50 nanosegundos, en múltiplos de 50 nanosegundos. Ahora cambia un poquito más adelante. Es porque en la Gate Level Simulation ya se agregan los retardos de propagación internos del FPGA y la salida ya aparece un poquito desplazada. Se nota, ¿no? Ahora sí que en time igual a 0. A, B y C valen 0, pero ¿cuánto vale la salida? No está determinado porque la salida, vean ustedes, va a aparecer un pequeño tiempo después, el tiempo que tarden en propagarse las señales por el dispositivo. Por eso es que en el instante 0 no hay salida, se requiere un poquito más. Hay que esperar a que se propaguen las señales por el FPGA para poder tener ya un valor de salida. X en este caso no es la variable X, sino X es indefinido. En este caso es indefinido, exactamente, o desconocido. Así es, correcto. Entonces aquí uno podría ver que para esta versión de texto los valores pueden no corresponder. ¿Por qué? Porque en ese instante de tiempo, en particular en 50 por ejemplo, aquí para estas entradas la salida debería de ser otra, pero a los 57 ahí ya aparece la salida correcta, porque es cuando cambia la salida. Fíjate que a los 7 nanosegundos ya se estabilizó el sistema. Así es, exactamente. A los 0 no hay salida válida,
pero los 7 nanosegundos ya, y aquí ya los valores ya son los correctos. Entonces aquí habría que tomar a los 7, 57, 107, bueno, 108 y así. Por eso a veces hay que tener cuidado con la salida de texto. Hay que saber cómo interpretarla y tomar en cuenta que en una simulación con tiempos se puede dar este efecto. Exactamente. Pero sí Correcto. está, ¿eh? Pero sí, Sí exactamente. está, los 57 sí está. Exacto. Vamos a checar, si quieren pueden hacer un pequeño zoom, un poco de zoom aquí a las formas de onda. Seleccionamos, le damos zoom. Y por ejemplo, ¿cuál será el retardo? Cuando cambien las entradas, ¿cuál será el retardo de propagación para obtener la salida estable? Entonces lo que tenemos que hacer es poner el cursor, por ejemplo, seleccionamos la señal X, que es la salida, y encontramos la siguiente transición. La siguiente, anda. Ahí está. En mi caso aquí lo puso en 607.43 nanosegundos. Por eso es que 7 nanosegundos después se estabiliza la salida, o ya tenemos una salida válida. Exactamente, vean aquí el valor del cursor. Antes en la simulación funcional la salida cambiaba a los 600 porque es simulación lógica o ideal. Y aquí como ya hay retardos de tiempo, vean cómo cambiaron las entradas a los 600, pero la salida cambia hasta los 607.437 nanosegundos. Por eso en la simulación aquí el valor correcto está a los 7, a los 57, pero como venimos arrastrando por aquí algunos picosegundos, ya no es a los 107 sino a los 108, porque el retardo es de 7.43 nanosegundos. Es lo que tardan en propagarse las señales por el FPG. En particular, ¿qué les parece? Bueno. Vamos a cerrar nuestro Model Sim y vamos a hacer un cambio. El test bench ya está bien hecho, ¿no? Pero me gustaría que vieran un detalle interesante que se da en descripción por flujo de datos. Vamos a ir al archivo moves.b, vamos a nuestro archivo del circuito en Verilog. Así es como lo tenemos descrito. Ahí está descrito por comportamiento. Vamos a generar el mismo multiplexor, pero ahora lo vamos a hacer por características adicionales en la simulación funcional, ¿vale? Que no se pueden ver en descripción por comportamiento. Si recuerdan, bueno, nuestro multiplexor tiene los mismos puertos. Si ahora lo describo por flujo de datos, ya no es tipo reg, la salida. Quitamos el reg. El always, todo esto lo puedo comentar, le puedo poner comentario o lo puedo borrar. ¿Con qué se pone así como ese en los comentarios de los botones? Igual, slash asterisco y terminas con asterisco slash. Exactamente, entonces para comentarlo y aquí terminamos con asterisco slash. Ajá, exactamente igual que en C. Vamos a comentarlo porque vamos a agregar a una descripción por flujo de datos. Lo primero que había que hacer, si recuerdan, habíamos que definir las 3 señales internas. Había que poner while después de output, por acá abajo, ándale, gracias, por ahí, while, y vamos a agregar las 3 señales internas de nuestro circuito. Es no sé, coma, AX, coma, BX, enter. Luego viene assign, no sé, es igual a virgulilla, bueno, el complemento a 1, AX igual a no sé, and, ampersand, A, punto y coma, assign, BX igual a C, and B,
punto y coma, assign finalmente x igual a or bx, punto y coma. Recuerdan la clase, en la sesión de ayer, este es nuestro multiplexor, pero visto desde la descripción por flujo de datos, RTL. Entonces aquí utilizamos los operadores del lenguaje. Recuerden que bueno, hay que respetar el tamaño de la letra, ¿no? Si usamos mayúsculas o minúsculas, debemos respetar eso, ya que Verilog sí es sensitivo al tamaño de la letra. Bien. Una vez que lo hemos capturado, salvamos, ¿sí? Y volvemos a compilar dando clic aquí al botoncito de relation, ese triangulito azul, que parece un play. Entonces vamos a darle play para que haga la compilación completa. Lo primero que vamos a ver es qué diferencia hay en el visor RTL. Vamos al menú de Tools y vamos a darle Netlist Viewer, RTL Viewer. Ahí. Vean cuál es la diferencia con respecto a la descripción por comportamiento que teníamos la vez pasada. Por comportamiento alcanza a inferir cosas de más alto nivel, infirió el multiplexor como tal. Aquí, como es ya un nivel más bajo, pues ya nos pone, digamos, directamente el circuito equivalente de compuertas. Entonces, esa es una diferencia que sí se da aquí en Quartus en cuanto al tipo de descripción que hagamos. Por comportamiento puede darse cuenta que se trata de un multiplexor, un comparador de magnitud, un decodificador, una máquina de estados finitos. Eso lo alcanza a detectar, pero si no lo hacemos en ese nivel, si lo hacemos a un nivel más bajo, pues nos va a poner simplemente el equivalente de compuertas lógicas. Entonces es una diferencia respecto del circuito anterior. Noten que aquí, como es el mismo multiplexor, son los mismos puertos, pudimos cambiar el código y no hubo que cambiar el test bench. Pero a veces cuando en un circuito me faltó agregar una señal, le tengo que agregar la señal, tengo que volver bueno, tengo que considerarlo para incluir esa señal en el test bench. O vuelvo a generar el test bench o se la agrego ahí en el que ya tenía. Hay que tomar en cuenta eso para que no vaya a haber algún problema, ¿no? Bien, entonces, primer diferencia, ¿no? Bien, entonces vamos a cerrar nuestro visor y vamos a solicitar la simulación funcional, porque esta característica que vamos a ver ahorita solo se da en simulación funcional. Entonces, Tools, Run, RTL Simulation. Entonces, vamos a ejecutar la simulación funcional. La RTL. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí, es con G primero y después assign. Sí. Assign. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra simulación completa. Bueno, lo interesante, cuando bajamos un poco el nivel y tenemos más de la estructura del circuito, es que nosotros definimos también señales internas o intermedias. Para poder verlas, ¿sí?, vamos a darle clic acá donde dice la instancia I1, ahí, porque esas son señales del circuito. Entonces le damos clic ahí en donde dice instancia I1 y ustedes van a ver cómo van a aparecer las tres señales internas, no sé, AX y BX, y de hecho aquí lo dice, es una señal interna. Entonces, nada más con darle clic aquí en la instancia I1 van a aparecer esas tres señales nuevas. ¿Qué les parece? ¿Sí lo tienen todos?
Sí, acá está. Pero vean que estas tres señales solamente aparecen aquí en la ventana de objetos. No están en la ventana de formas de onda. Entonces, para poder verlas, lo que tengo que hacer es las selecciono. Puedo ir de una por una o seleccionar las tres. Selecciono las tres y simplemente las arrastro a la ventana de formas de onda. Y ya me aparecen ahí. La salida, pues pudiera yo hasta moverla, ¿no? Ponerla hasta abajo. Por favor, Brandon, seleccionamos aquí la salida, esta que está aquí. Ándale, aquí. Y nada más la arrastramos hacia abajo para que tengamos las entradas, salidas intermedias, señales intermedias y la salida. Ahí está. Pero en la simulación, como no las había yo considerado al principio, tengo que volver a simular, reinicializar la simulación. Entonces vamos a hacer lo que hicimos hace un momento, que les decía. Vamos a darle clic al botoncito que está aquí, que dice Restart. Le damos clic, le decimos que conserve todo, ok. Y ya me reinició la simulación. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo dar 2000 nanosegundos. 2000 nanosegundos. Ajá. Y le damos clic al botón que está a la derecha, Run. Y vean, ya ejecutó otra vez la simulación completa, pero ahora incluyendo a las tres señales internas de nuestro circuito. Obviamente cuando es descripción por comportamiento, como es una caja negra, no puedo tener, digamos, no tengo señales internas definidas por el usuario, entonces no las puedo ver. Pero si bajo un poco el nivel de descripción, como aquí por flujo de datos, ya puedo yo incluir a las señales internas, que me puede ayudar a detectar problemas en caso de que haya algún fallo. La mayoría ya vieron este efecto, ¿no? Ya incluimos señales intermedias. Esto de poder ver las señales internas solamente se puede en la simulación funcional. En la que tiene retardos de tiempo no permite esa característica. Como les comentaba, bueno, pues esta es una característica que solo se ve en la simulación funcional. Bueno, recordarán ustedes que cuando empezamos ayer este taller, seleccionamos familia Cyclone 4 como dispositivo de ejemplo para este taller. Pudo haber sido Cyclone 2, por ejemplo. ¿Por qué seleccionamos esa en particular, o Cyclone 5? Hay varias familias que se pueden utilizar. Resulta que la característica que acabamos de ver de la simulación con retardos de tiempo, la Gate Level Simulation, en la versión gratuita solo está disponible para familias Cyclone 2, Cyclone 4. Si ustedes hubieran seleccionado un dispositivo familia Cyclone 5, esa característica no la podríamos haber visualizado. Ese es un detalle aquí de la versión libre, que esa característica de la Gate Level Simulation solamente está disponible para la versión gratuita, familia Cyclone 4 y Cyclone 2. Oye, ¿y si quisiéramos cambiarlo hasta un CPLD? ¿Se puede o tienes que ser otra herramienta? Sí, eso sería otra herramienta, porque esta es específica para FPGAs. Sí, porque los archivos que se generan son distintos. Entonces, Quartus está hecho específicamente para FPGAs. Sí, vamos a cerrar el simulador y vamos a regresar al Quartus. Nada más para que veamos un poco de los archivos que quedaron en la carpeta de simulación. Entonces vamos a darle en Open, por favor. Vámonos a Simulation Model Sim. Entonces, originalmente podríamos pensar que aquí nada más teníamos a nuestro archivo mux.bt, que es el test bench. Pero cuando se va a hacer la simulación con tiempos, o para hacer la simulación con tiempos, se genera una versión diferente
del circuito que se llama .bo, mux.bo. Este archivo es, digamos, nuestro circuito, pero utiliza celdas que están caracterizadas por tiempo de retardo. Entonces, digamos que aquí en el .bo, el circuito se transforma, que ya tienen, digamos, tienen incluidas características de retardo de tiempo. Por eso es que se puede hacer, digamos, la simulación funcional. El Quartus, cuando se solicita la simulación con retardos de tiempo, dijimos que hace un multi-corner analysis, es decir, que ejecuta 3 análisis distintos bajo diferentes condiciones de operación. A 0 grados centígrados lenta, a 85 grados centígrados lenta y una a 0 grados centígrados rápida. Entonces, para generar la simulación con tiempos, vean cómo se generan 2 archivos. El .bo, que es una versión distinta de nuestro circuito, pero en base a celdas caracterizadas en tiempo. Y aparte se genera un archivo de extensión .sdo. Ese archivo SDO es el Standard Delay Output Format. Es un archivo que es el que nos dice los retardos que se han calculado. Entonces, en la simulación con tiempos, estos retardos del archivo SDO se asocian a las celdas que aparecen en el archivo .bo, y eso es lo que nos permite generar la simulación con tiempos. Entonces, si ustedes piden una simulación con tiempos y no aparecen esos retardos, pareciera como si fuera la funcional, es porque algunos de estos 2 componentes no fueron calculados. Y en el caso de este Quartus gratuito es porque está restringido solo a algunas familias, ¿no? A la familia Cyclone 2, Cyclone 4, pero no verían ustedes los retardos de tiempo, porque está bien. Vamos a cerrar esta ventana, por favor, Brandon. Y bueno, ¿qué nos falta por hacer? Porque realmente pues ya lo describimos, ya vimos con visores, ya lo simulamos en forma funcional, con tiempos. ¿Qué nos falta si es que yo lo quiero trasladar a una tarjeta de desarrollo o algún prototipo que esté yo desarrollando? Pues nos falta hacer justamente la asignación de terminales. Tengo que decir estas entradas y salidas, a qué terminal físico del dispositivo los quiero conectar. Y para eso también requisito es que ya se haya compilado completo el proyecto una primera vez, para que puedan estar las definiciones que requiere un componente que es el Pin Planner. Si nos vamos al menú de Assignments, vean cómo hay una opción acá que dice Pin Planner. Entonces ahí, si le damos clic, nos va a cargar un editor que nos va a permitir hacer la asignación de los terminales a los puertos de nuestro proyecto. Perfecto. Primero, vamos a abrir un poquito, perdón, aquí arriba para que se vean los 4 puertos, ¿no? Ándale, ahí está. Gracias. Cuando abrimos el Pin Planner, lo primero que nosotros vemos por acá son los puertos de que consta nuestro diseño, por aquí abajo, A, B, C y X. Si no lo hemos compilado una primera vez, estas definiciones no aparecen. Les comento que hay que compilarlo al menos una primera vez. Aquí, por ejemplo, nos dice cuáles son los pines que le puso el software, los que él decidió hace un momento. Pero cuando yo quiero decir, yo quiero que la señal A o el puerto A esté en tal terminal, porque en el manual de mi tarjeta de desarrollo dice que esa entrada la puedo poner a un switch. Quiero utilizar ese switch, bueno, yo tengo que poner esa especificación aquí donde dice location. Los terminales del FPGA, que estamos seleccionando, vean ustedes, es un arreglo aquí bidimensional. Este FPGA, el que hemos seleccionado para este ejemplo, tiene un encapsulado llamado BGA, Ball Grid Array.
Si uno viera el circuito integrado por abajo, veríamos que es una matriz de bolitas. Ese ball-grid array. Y bueno, pues cada terminal sigue una nomenclatura. Vean cómo se forman columnas definidas por números y renglones definidos por letras. Entonces la posición de cada pin va a estar en base a un renglón y a una columna. Exactamente. Entonces vamos a suponer que yo quiero poner el terminal A en el pin AC27, por ejemplo. Entonces aquí en location pongo pin AC27, por ejemplo. Le damos enter. Y vean cómo automáticamente el pin queda saltado en color rojo. Ahí en la matriz se alcanza a ver por aquí. Este es el AC27, ¿no? Vamos a pensar que el B lo pongo en el AC28, por ejemplo. Y vean cómo igual queda resaltado el pin donde va a quedar ubicado. La tercera entrada lo ponemos en el AB27, por decir algo. Para hacer la asignación de terminales realmente hay que utilizar la guía para ver qué terminal está conectado en la tarjeta de desarrollo al periférico que yo quiero utilizar. Y vamos a pensar que en la salida la quiero poner en el E21. Bueno, yo por ejemplo ya sé que en la tarjeta de desarrollo el E21 corresponde a un LED verde, como para poder ver la salida. Vean cómo este pin E21 queda por acá arriba. Está en un banco diferente. En la organización del FPGA los terminales están agrupados como por áreas o secciones, ¿no? Por bancos. Entonces esa salida ya está en un banco distinto, por aquí arriba. Y las tres entradas las tengo yo por ahí. ¿Sí? Aquí además, bueno, pues uno puede ver que existen, aquí están los 529 terminales de conexión, ahí están. Algunos, por ejemplo, por aquí verán algunos que tienen como flancos. Por aquí hay otros. Son relojes, ¿no? Son, exactamente, son terminales de esos 20 que tiene el dispositivo para poder inyectar señales de reloj. Entonces ahí hay algún reloj que queramos conectar al sistema. Por aquí vean hay 4, por aquí hay 4, por aquí hay 2, por aquí hay otros. Entonces los que tienen ese simbolito, por ejemplo, son líneas que pueden servir muy bien para transportar señales de reloj. Ahora bien, esta asignación de terminales conviene salvarla porque puede ser utilizada posteriormente. Para salvarla nos vamos a File y se le da Export. Vean que aquí no es Save, ¿no? Es Export. Y vean cómo nos va por default a poner el nombre del proyecto MUX, pero con extensión CSV, Separated Value. Es un archivo que se puede ver en Export y va a quedar guardada esa asignación de terminales en un archivo mux.csv. ¿Por qué es importante hacer este proceso? Porque bueno, ya vieron que el FPGA tiene hasta 529 terminales de entrada-salida. Habrá proyectos donde yo, por ejemplo, defina 150 señales, por ejemplo, 180, 200 señales. Y si voy a tener otro proyecto parecido, pues en vez de volver a estar capturando todo, puedo utilizar una asignación de terminales e importarla en otro proyecto. Por eso lo exportamos, lo dejamos en un archivo, por si lo podemos utilizar después, posteriormente. Cuando nosotros hacemos asignación de terminales y cuando hacemos cualquier cambio en la configuración del Quartus, hay que recompilar para que esto quede en la versión final de configuración. Entonces ya está exportado. Vamos a cerrar el pin planner y, importante, hay que recompilar. Vean cómo cuando hicimos el proceso de asignar terminales, vean cómo aparecieron interrogantes en las tareas, porque el software se da cuenta de que hubo una modificación y que se tiene que recompilar
el proyecto para que eso tenga efecto. Entonces, le damos clic otra vez en Start Compilation para que se haga la asignación correspondiente. Entonces, ya se reconfiguró el proyecto y ya deberían de estar asignados correctamente los terminales. Aquí, para nosotros poder comprobarlo, podemos abrir por aquí esta opción que dice y veo que se llama Pinout File. Si le damos doble clic al Pinout File, aquí nos va a aparecer, bueno, nos van a aparecer los 529, pero bueno, sabemos más o menos dónde están nuestros terminales. Vamos a bajar un poco. Vean, ahí está. El terminal AB27 tiene al puerto C. Y así puedo buscar los otros 3 puertos y ahí comprobar que efectivamente fueron asignados a la posición deseada. ¿Qué les parece? Ya vieron que hay algunas herramientas interesantes, ¿no? Ya vimos que aquí se solicita la ejecución del simulador. Por ejemplo, ahorita no hemos, en este ejemplo no hemos dicho quiero que funcione a tal frecuencia. Vamos a suponer que capturamos un diseño secuencial que tiene entrada de reloj. Bueno, ¿y yo dónde indico que quiero que funcione a cierta frecuencia de operación? Bueno, para eso hay un Timing Analyzer que tiene una interfaz y sirve para generar unos archivos donde yo indico, no la frecuencia, lo indico en términos del periodo, pero me permite especificar la temporización de mi chip. Y ya cuando se hace el proceso con el Timing Analysis, ahí sí se ve si el circuito resultante va a poder funcionar o no a esa frecuencia especificada, bueno, o a ese periodo de reloj especificado. Cuando no, aparecen ahí unas líneas en rojo. Estas rutas son muy lentas, no permiten alcanzar esa frecuencia de operación. Bueno, pues entonces ahí hay que trabajar, ¿no? Trabajar con esa parte. Bueno, ya vimos lo que es el Chip Planner, ya vimos algunos visores. Esta herramienta tiene algo que se llama Signal Tab Logic Analyzer. Esa herramienta permite tener un analizador de estados lógicos dentro del FPGA. Entonces, si yo quiero continuar con cuestiones de depuración y de prueba de mi circuito, ya una vez que está configurado en el FPGA, se puede entonces configurar ese analizador de estados lógicos. Entonces, aparece una ventana, yo indico como en un analizador el evento de disparo, va a estar tomando muestras de las señales que yo indique. Y cuando se presente tal evento, las señales que capture a partir de ese evento me las va a mostrar en la pantalla. Pero ya en el FPGA, dentro del FPGA, entonces, cuando esa característica de los estados lógicos, hay que considerar que va a utilizar un poco de los recursos internos del FPGA para poner las puntas de prueba, los buffers o las memorias para almacenar las muestras, etc., ¿no? Entonces, nada más hay que tomar eso en cuenta. El software también, por ejemplo, incluye un editor del contenido de las memorias, pero en el sistema. Igual, si en el FPGA estoy trabajando en mi proyecto con memorias internas, tengo una herramienta que permite interactuar o que es interactiva con esas memorias ya en el chip, ya una vez que está configurado en el chip. Se abre un editor y yo puedo decir, escribe a esa memoria, a determinada memoria, tal valor en tal localidad. O puedo estar viendo cómo van cambiando. Si estoy usando, por ejemplo, un procesador que está escribiendo datos en memoria, yo puedo ir viendo esos valores en forma interactiva conforme se van ejecutando las instrucciones. Entonces, ese editor está interesante porque permite justamente ese trabajo interactivo con memorias internas del FPGA. También, por obvias razones, requiere de algunos recursos adicionales para poder establecer esa comunicación entre las memorias y el editor que está en la computadora. Tenemos el programador. Bueno, acá hay una opción interesante que es el IP Catalog. Cuando estamos nosotros haciendo diseño, no necesariamente tenemos que diseñar todo lo que tiene que ver con nuestro circuito.
el Quartus ya nos proporciona aquí en el IP Catalog varias funciones que yo ya puedo solicitar, las configuro y digo que se anexen a mi proyecto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito un sumador de números de punto flotante. Híjole, pues, me tengo que poner a estudiar el estándar IEEE y todo eso, y hay que ver que el redondeo, que alinear mantizas, exponentes, todo eso. Pues bueno, mejor le digo al Quartus que me lo genere. Entonces en el IP Catalog hay una colección de funciones, entre ellas está sumador de punto flotante. Entonces ya se abre un pequeño asistente donde me pide configurarlo, pues lo quieres para 32, para 64 bits, con pipeline de tantas etapas, etcétera. Y lo que hace el IP Catalog es generar el archivo que instancia a ese circuito, y ese yo nada más debo de agregarlo en mi proyecto y hacer la instancia correspondiente en mi código. Entonces ya no tengo que desarrollarlo, ya le digo al Quartus que lo genere por mí y yo ya nada más lo instancio en mi proyecto. Por ejemplo, tiene el NIOS 2 y el NIOS 2 Software Build Tools, y tiene el Platform Designer. Estos dos trabajan, digámoslo así, en conjunto. El Platform Designer me permite crear un pequeño SoC, es decir, un System on Chip. Me permite agregar un microprocesador de 32 bits a mi diseño, si yo lo quiero. Es un soft processor porque va a estar configurado en los elementos lógicos del FPGA, y para poder programarlo se utilizan el Software Build Tools. Entonces con este puedo agregar microprocesador y periféricos, timers, puertos serie, paralelo, PLL, de una colección de periféricos, memoria, y con el componente que está aquí arriba se puede programar a ese procesador. Se puede programar en lenguaje C, también se puede programar en ensamblador, pero como que poco a poco lo han dejado el ambiente para programar en C, como que es lo que más apegado, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues aquí hay una serie de herramientas muy interesantes para poder generar diseños, programar, configurar un FPGA y llegar a tener una solución rápida sin tener que ir a fabricar el circuito integrado.